tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, hoy estoy súper contenta porque tengo el honor de que un muy buen amigo y colega haya aceptado mi invitación para hablar hoy de diferentes temas. Últimamente, ya sea en YouTube o en Instagram, les estoy subiendo contenidos que tiene que ver con muchísimas temáticas y que va como muy dirigido a pacientes o a personas que estén buscando ayuda. Y el otro día que hablaba yo con Paco, para los amigos, por eso me permito decirle de esta forma que ahorita se los voy a presentar, hablábamos de que qué tal si hacíamos pues una plática en donde pudiéramos dirigirlo a las personas que conocen un poquito sobre la hipnosis ericksoniana, que tal vez no sean solo pacientes, que sean personas que se dedican a la salud, porque ya hacen hipnosis o porque quieren aprender qué es la hipnosis, y así de esa forma incluir a los colegas y las personas que al igual que Paco y que yo, trabajamos muy de cerca con las personas. Así que por eso invité a Francisco Robles, que ahorita lo van a conocer. Francisco es una persona, pues, ¿qué les puedo decir? No lo puedo describir como psicoterapeuta o como músico exclusivamente, porque en realidad su formación es multidisciplinaria. Es de estas personas que ha tenido la habilidad de adaptarse a muchísimas cosas en la vida y de encontrar conocimiento en otros aspectos y en otras ramas y en otras historias. Así que, bueno, Francisco Robles, pero para los amigos es Paco, y como yo me considero su amiga, por eso es que, bueno, Paco, bienvenido y muchísimas gracias por que te hayas conectado. Él está en el DF, yo estoy en Puebla, y pues que podamos hablar el día de hoy de diferentes temas sobre la psicoterapia personal. No, pues muchísimas gracias. Claro que sí, como no voy a decir que eres mi amiga, al contrario, eres muy amiga y muy querida. Y pues bueno, ha sido pues un gusto y un placer conocerte y vivir pues toda esta parte de lo que hemos podido hacer en la parte ericksoniana y en la maestría y en todo esto. Y pues gracias por presentarme así. Y bueno, pues claro, vamos a platicar un poquito, yo creo que de temas, como me decías, para que sean de interés también para gente que sean pacientes, como para terapeutas, como para todo público. Hay cosas de las que estábamos comentando muy interesantes, ¿no? A lo mejor que no están en libros o en videos o no sé, en algún documento, porque pues es parte de la historia que me ha tocado por suerte. De veras yo estoy muy agradecido con la vida y con muchas personas, ¿no? Por lo que me ha tocado, ¿no? Así es. Y es que cuando Paco se refiere a lo que le ha tocado vivir, casi casi por azares del destino, se refiere a que él tuvo la oportunidad de vivir muchísimo tiempo con Tere Robles. Y Tere Robles, pues es una de las pioneras de la psicoterapia ericksoniana junto con Jorge Avia aquí en México. Incluso es directora del Centro Ericksoniano de México, donde tuve la fortuna de estudiar, y también Paco, y de conocernos. Entonces, pues platícanos un poquito, Paco, de tu experiencia, de cómo fueron esos años increíbles donde pudiste vivir muy, muy de cerca, cómo la misma Tere iba creciendo con la hipnosis. Bueno, te platico y les platico a todos. Yo, como dices, de veras fue una experiencia única, además de que yo quiero muchísimo a Tere y bueno, es mi tía, pero además nos tocó sin querer unirnos de una manera un poquito como de sincronicidad y justamente vivir esta parte cuando yo estaba muy metido en la música y bueno, siempre he estado en la música, pero y ella estaba haciendo toda esta parte de recopilar y dar a conocer esta parte ericksoniana. Venían gentes de Estados Unidos, de varios lados, estaba Jorge Avia, estaba Rafael Núñez también y otras personas que también pues las quiero mucho y les agradezco mucho también pues haber estado ahí en mi vida y todo lo que hicimos, lo que me ayudaron también. A mí yo era como un conejillo de indias a veces en esa época. A veces me tocaba estar en los congresos y ayudarles yo a ellos, ya sea de repente con la parte técnica y estando ahí, pero me tocaban pues las cenas, me tocaban recibir a la gente, los desayunos. Y así fue como me fui metiendo un poquito en esto, de una manera también un poco extraña, pero muy padre porque generalmente, pues la parte ericksoniana o la hipnosis ericksoniana te ayuda para entrar más en trance adentro de ti mismo, ¿no? Y yo
también me sirvió mucho como para salir hacia el mundo. Yo estaba muy metido también dentro de mí mismo, no nada más con la música, sino como en muchos sentidos, ¿no? Como que yo tengo todavía a la fecha, o sea, soy una persona como muy más volcada hacia el interior que hacia el exterior, pero me ha servido como un puente igual para ir y venir, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante y además caí sin querer en algo que, bueno, yo creo que me tocaba, pero que me ayudó muchísimo a entender y a poder experimentar muchas otras cosas. Parte de la misma música, ya luego les platicaré. Y para mí fue algo muy natural, desde antes, de mucho antes de niño, por ejemplo, en la casa, pues desde niño, mi papá hacía hipnosis, ¿no? Hipnotizaba de repente personas, a la misma familia, en fin, diferentes cosas, para no entrar en detalles. Y hasta jugábamos a veces entre hermanos a ese tipo de cosas. Lo que quiero decir con esto es que era muy natural, lo que todavía después de tantos años para mucha gente sigue siendo un misterio. Y lo que después fue pues la hipnosis ericksoniana y lo que después fue la psicoterapia ericksoniana, porque hay como ciertas diferencias, ciertos pasos, cierta evolución. Y bueno, Gina, pues no sé exactamente qué quieras que digamos, tal vez de los pioneros como fueron Tere, Robles, como fue Jorge Avia, estaba ahí también Rafael Núñez, te digo, y algunas aportaciones muy interesantes que cuando estaban trabajando y estábamos todos ahí, de repente yo sentía como que había una forma de conectarse y de comunicarse muy diferente, que finalmente eso también es parte de la, o todo prácticamente de la psicoterapia y la hipnosis ericksoniana, pero de una manera muy especial. Entonces, eso era lo que hacía al principio, cosas como que sin tener una metodología, podías llegar a estados muy profundos o de conexiones muy interesantes, casi mágicas, ¿no? De repente, pero obviamente pues tiene toda esta parte científica de fundamentos por otro lado y toda esta parte de misterio entre qué es, cuál es la rayita, ¿no? Entre el límite de lo científico, de lo mágico, o por qué pasan unas cosas. Generalmente los humanos siempre queremos saber, ¿no? Y entender todo, cuando a veces ni siquiera necesitamos entender muchas cosas, simplemente deberíamos pues dejarlas naturalmente que pasaran, pero pues a veces, pues bueno, siempre buscamos la parte del razonamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo contar miles de cosas, cómo surgió de repente que algunos términos o más que términos como conceptos, ¿no? Que decía, por ejemplo, Jorge, que decía que digiriendo, ¿no? Las emociones, o bueno, con Tere lo de la parte sabia, que ahora es la sabiduría universal, o la respiración, o muchas veces, por ejemplo, con la música, cuando nos juntábamos Tere y yo, no era la manera normalita de componer, que bueno, es muy curioso porque también yo compongo desde muy, muy pequeño y alguna vez ya de adulto fui a algún taller también, en autores y compositores, a algún curso de composición que me sirvió mucho como para entender qué era lo que pasaba en mi cabeza cuando yo componía, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo que te van a enseñar a componer? Y realmente, bueno, era muy interesante porque entendía otras cosas como pasaban. Igual, para mí la parte ericksoniana, la psicoterapia ericksoniana fue como una hermana, por así decirlo, digo hermana porque bueno, yo la vi con Tere y yo, aunque es mi tía, yo la veía casi como una segunda mamá porque estaba yo con ella pegado todo el tiempo y además por el cariño. Y que por cierto, sí les recomiendo muchísimo esta psicoterapia. Si algún día se pueden acercar, es de verdad muy, muy recomendable. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Lo que yo quiero decir con esto es que me estoy acordando de tantas cosas tan increíbles. Que bueno, estas emociones que me dan ahorita me llevan a recuerdos, ¿no? Muy bonitos donde, como les decía, nos juntábamos y a la hora de componer, ella respiraba y nos poníamos en contacto para ver exactamente qué tesitura o qué instrumento o qué sonido o qué timbre o en fin íbamos a utilizar para cada sesión de grabación y de alguna manera fue una forma también
de que ya de por sí la música te lleva a contactarte, ¿no? En otro nivel de comunicación, pero metiéndolo así era como hacer una parte muy ericksoniana de la música, por así decirlo, aunque pues no es que Milton Erickson haya sido músico, ¿no? Ni nada, no lo sé, pero el caso es que justamente era una forma de hacer algo más enfocado hacia lo que se estaba en ese momento haciendo, que eran grupos, viendo cómo funcionaba, qué sucedía con eso, en fin, miles de cosas, ¿no? Pues sí, Paco, me parece todo lo que estás comentando. Bueno, y para ponerlos un poquito más en contexto, porque habrá conocedores de la psicoterapia ericksoniana que sepan perfectamente de lo que Paco y yo estamos hablando al mencionar cosas como el transhipnótico, la respiración, el digiriendo, la sabiduría universal. Pero para muchas personas que tal vez nos están escuchando y que dicen, bueno, ¿y esa cosa, cómo se come, no? ¿Qué es? Déjenme ponerlos un poquito en contexto. Y es que, aunque la psicoterapia ericksoniana, el creador, y yo creo que no me dejarás mentir, Paco, que lo creaba sin saber lo que estaba creando, fue Milton Erickson. Cuando llega a México, pues vienen a México muchísimos de sus alumnos. Y es que surgen ahí personajes como Jorge Avia o como Tere Robles, que les digo, fue la fundadora del Centro Ericksoniano de México y que tuve la oportunidad de tomar clase con ella y que evidentemente van poniendo como su granito de arena. Mucha gente me dice, a ver, es que ya mucho de lo que tú haces, Gina, no es 100% ericksoniano o si partimos de las enseñanzas de Erickson. Pero al tratarse de seres humanos, no sé, Paco, tú qué opinas, pero creo que evidentemente todos vamos dejando nuestro granito de arena. Yo a veces hago ahí como la broma con Claro. algunos de mis pacientes, que es terapia ericksoniana, roblesiana y uridiana, porque tiene de Milton Erickson, de Tere Robles, y obviamente pues yo también aporto lo que desde mi conocimiento y experiencia a través de todas las consultas y en mis pacientes voy absorbiendo, pues lo voy a ir transmitiendo, ¿no? Entonces, esta parte que decías de cómo era, de cómo cada quien va metiendo su granito de arena y que seguramente tú, también a través de la música, de lo que mencionas de cómo componer, porque ahorita acabas de dar con algo bien interesante, nos enseñan a componer, siendo que el componer viene ahí como casi innato del hemisferio derecho, de la creatividad, a veces del sentir más que de escuchar, y el cómo tú incluso componías junto con Tere a través de la respiración y se hacía ericksoniano el asunto. Entonces, no sé tú qué opinas, tú has tenido ahí como la oportunidad también de meter tu granito de arena y de cómo lo has hecho, porque además tienes unos proyectos bien interesantes en donde siempre aportas ya lo tuyo, Paco. Claro, Gina. Sí, mira, tienes toda la razón. Efectivamente, Milton Erickson era, pues realmente natural lo que él hacía, ¿no? Digo, obviamente él tenía muchos conocimientos y todo, pero era parte de lo que toda la gente veía como mágico o como excepcional es porque era muy natural y contactaba directo y él no seguía una receta, una metodología. De hecho, él decía justamente que cada quien tiene, desde los pacientes hasta los terapeutas, ¿no? Sus recursos y los debe de usar justamente para poder aportar y ser esa misma persona desde adentro, ¿no? Desde esa esencia que se contacta con la otra esencia de los demás. Pero justamente yo siento que es correcto lo que dices. Justamente Erickson tuvo muchos alumnos que vieron diferentes características y que fueron haciendo sus apuntes y de ahí obviamente salieron muchas ramas de las cuales se empezaron a especializar todavía más, pero esta parte global donde además él decía que cada quien tenía que ser él mismo y no quería como muchos Miltons, Ericksons así como muchos hijitos, sino que cada quien fuera el que aportara lo que tenía. En el caso mío a lo mejor parte de la música, pero no nada más eso, muchísimas cosas, simplemente tu misma esencia, tu misma persona. Entonces, claro que como yo digo, a veces no es que sea música ericksoniana, puede ser pues, música mía, obviamente, o de la que hice con Tere puede ser compartida, o de lo que tú aportas, pues es tuyo, ¿no? Yo creo que todos, no hay nadie que sea 100% ericksoniano por más que lo quiera hacer. Pero además,
yo creo que eso es muy bueno porque es lo que él quería y lo que él decía justamente. Yo lo veo como cuando hay un árbol y va creciendo una semillita y va creciendo el árbol. Y si por ejemplo él lo que hacía iba creciendo y era todo un árbol, había gente que a lo mejor se fijaba en las hojas y de repente decía, wow, estas hojas son verdes, algunas son otro verde clarito o amarillito, son suaves. Entonces la terapia tiene que ser así suave, tiene que ser amarilla, verdosa. Otros se fijaban a lo mejor en el tronco y era otra rama de la psicoterapia diferente y decían tiene que ser fuerte, tiene que ser, no sé, ¿me entiendes? Y otros se fijaban en las raíces, y otros se fijaban en diferentes cosas, otros se fijaban en la interacción que había con el aire, o con el oxígeno, con el medio ambiente, cuando realmente lo que él hacía era un todo. Tenía parte del, no nada más del tronco y de las hojas, y no nada más de las raíces y de lo de la interacción. Era todo y más allá de todo, porque era justamente algo completo, ¿no? Entonces, cuando tú vas integrando diferentes aportaciones, vamos a decir, vas haciendo algo más tuyo, algo más enriquecedor y obviamente sí hay ciertas bases que debes de conocer y que puedes tener como una parte muy importante, pero que finalmente yo por ejemplo antes daba un taller que se llama Encuentra tu sonido, que es como encontrar tu mantra personal, ¿no? Yo lo conoces creo un poquito, no sé si te Sí, tocó, claro. pero bueno. Alguna vez mientras estudiamos la maestría, no sé si lo recuerdas. Exacto. Entonces, bueno, para no entrar en ese detalle, pero en ese taller justamente lo que se trataba era de encontrar tu lugar en el universo, tu sonido, tu mantra personal, que de alguna manera te hacía única, ¿no? Y en esa manera tú combinabas perfectamente con todo, ¿no? Encontrabas tu lugar, no nada más tu sonido, sino tu lugar en la vida, tu lugar como, como hija, como mamá, como papá, como en el trabajo, lo que tú quieras. Encontrabas tu lugar en el universo. Y de alguna manera eso hacía que pudieras estar en armonía con lo demás. No quiere decir que no hubiera problemas o que no hubiera retos a resolver, porque eso es parte de la vida. Pero a lo que voy con esto es que justamente lo que acabas de decir es muy cierto y a veces se nos olvida porque queremos seguir recetas o queremos encontrar el hilo negro cuando realmente a veces lo mágico que ve la gente, porque a veces parece magia, pero bueno, no es que sea magia, bueno, es magia en otro sentido, depende de lo que quieras que sea magia para ti. Eh, y de alguna manera se vuelve muy poderoso cuando logras como olvidarte de esas recetas, las tienes que conocer, ¿no? Es importante que las domines, que las conozcas, pero que se te olviden, que las introduzcas más como en una forma más, ya más automática y que lo combines contigo mismo, contigo misma, y de esa manera puedes lograr muchísimas cosas impresionantes, ¿no? Entonces, por supuesto, Gina, o sea, lo que dices es yo creo que una de las cosas más importantes que a veces nos olvida, porque Milton Erickson no creó una metodología, o sea, sus alumnos hicieron muchas cosas, pero él modelaba y hacía cosas que de repente unos veían y otros veían otras. Entonces, pues bueno, así fue como se fue dando y a veces así pasa y bueno, qué bueno, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad también como de poder mezclar y automatizar todo esto como si hicieras ¿cómo le llamarías? Como algo, como una mezcla, ¿no? Más tuya. Así como cuando tienes igual, o sea, no sé, ¿no? Con tus hijas o con alguien, tienen algo de ti, pero tienen algo de cada una. Y cada quien, aunque sean gemelos algunos, y sean lo más idénticos posible, pues cada quien va a tener su propia esencia, su propia identidad y va a, si logra ser es él mismo o ella misma, es lo mejor que puede hacer. Por eso lo de tu mantra personal también es muy importante en el sentido de que
¿cuál es el mantra más poderoso para ti? Pues el tuyo. Para mí, pues el mío. Hay unos generales y hay mucho que hablar de eso, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Simplemente es como para que quede un poquito más transparente esta parte, ¿no? De que efectivamente somos eh, una mezcla de todo. Y si no aportamos algo, pues realmente no estamos haciendo más que seguir una receta y pues cambia muchísimo, ¿no? Por eso en las recetas, por ejemplo, hay chefs que son una eminencia, porque justamente dicen, a ver, un poquito de esto, un poquito del otro, pero no miden que sean 3 granitos o 4 granitos de tal o cual cosa, ¿no? ¿No? Ujú, ujú. Eso es lo que yo Sí, y es pienso. que ahorita mencionaste eso que me encanta, ¿no? El resonar con cada quien. Yo recuerdo alguna vez de las cosas que me llamaban mucho la atención cuando tomábamos la clase, alguna vez que entró tu tía, que entró Tere a darnos clase, que mencionaba que a veces ella entraba en trance también junto con el paciente. Ujú, O pues el libro este de Concierto de Cuatro ujú, Cerebros, que hablaba que generalmente se ve el ir a terapia como algo jerárquico, en donde va el paciente con el terapeuta, en donde el terapeuta tiene todos los conocimientos y casi casi le va a enseñar el camino que el paciente tiene que recorrer. ujú, Y tu tía pues siempre debatía esa parte con el libro, ¿no? No, esto es un concierto, esto se vuelve tus dos mejores instrumentos que son tus dos hemisferios cerebrales y los dos míos como terapeuta y entonces juntos creemos música, que tú como músico pues justo ujú, lo acabas de decir, incluso cómo componías. ujú. Entonces, a mí me gusta ver esa parte como terapeuta en donde cuando mis pacientes entran y dicen, bueno, vengo a que me aconsejes, ¿qué debería hacer? Y yo siempre les digo, pues yo no tengo tu vida, o sea, no tuve tu infancia, no tuve a tus papás, no tuve las experiencias de vida que tú has tenido, entonces es difícil que yo te pueda aconsejar, porque yo te aconsejaría desde mi vida, desde lo que Claro, yo soy, y seguramente te daría ahí cosas, tomando la metáfora del árbol, pues yo me iría a las ramas y tú necesitas irte a las raíces. Entonces, si las dos personas, que creo que a veces olvidamos que estar en terapia es un juego de ping pong, tú como terapeuta le soltarás algo a un paciente, pero el paciente te lo va a devolver. Y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa mucho que a veces traigo situaciones personales en mi vida diaria que llega el paciente exacto cuando tiene que llegar a así trabajar algo es. que me devuelve la pelota y que les agradezco muchísimo Perdón. el poder hacerlo. Entonces, el cómo se hace esta sintonía entre dos personas en Ujú, donde hay conexión y que no es nada mágico, como tú lo dices, o sea, no es magia de una varita y de que decimos unas palabras mágicas y de repente todo surgió. Como bien mencionas, conocemos recetas, conocemos técnicas, conocemos, hemos leído los libros en donde está la información. Sin embargo, luego con la experiencia y con este resonar y con este conectar, pues a veces es como poder recrear la receta y te sale hasta más rica, claro. ¿no? Yo recuerdo mucho una vez un muy buen amigo que me dio una frase porque mientras yo estudiaba psicoterapia ericksoniana, en este afán de ser la mejor terapeuta y de comerte los libros que te daban y demás, pues me empecé a meter no solamente a libros ericksonianos, a libros de filosofía y demás. A mí me gusta mucho a veces la corriente budista, entonces me metí a leer todo esto y este amigo me dijo un día, a ver Gina, ¿tú qué harías si ves a un Buda en el camino? Y me acuerdo que en ese momento yo le contesté, pues me sentaría y platicaría con él y le pediría consejos de cómo llegar a ser el mejor Buda o al menos ser como él. Y este amigo me dio un consejo que siempre lo voy a llevar conmigo y me dijo, no, lo que te recomiendo es que cuando tú veas a un Buda, te des la vuelta y sigas tu camino y te conviertas en el mejor Buda que serías tú. Entonces, sí, es resonar, es conectar, es crear conciertos, es crear recetas, pero siempre sabiendo que el paciente tiene su propia sabiduría universal, sus propios recursos que están ahí y que a veces la psicoterapia ericksoniana a través del cómo hablamos los terapeutas y de los conocimientos que tenemos es como, ok, te ayudo a abrir la puerta, te acompaño, pero una vez que abres la puerta, la ventana o lo que sea que se abra, eres tú el que va a encontrar sus propios recursos a su tiempo, a su ritmo, justo como tú lo necesitas,
y aparte creando muchísimo aprendizaje y disfrutando, que es lo más importante. Así es, así es. Justo eso que dices de las sincronías, eso así pasa con todo, ¿no? Eso de las sincronías y la música, me gusta mucho ahorita lo que estamos platicando, bueno, no nada más porque yo sea músico y compongo y eso, sino que de veras es como una forma también de ver la vida, ¿no? En general, porque eso de las sincronías y de la resonancia es como cuando todo está afinado y suena, puedes improvisar y puedes hacer todo y todo puede estar bien. También puede estar desafinado y no pasa nada porque lo puedes afinar o puedes cambiar o puedes resonar con otras cosas. Pero justamente, como dices, ¿no? Se acomodan las cosas y resuenan de una manera que se hace como una única fórmula que es justo como debe estar bien, como dijiste, a tu propio ritmo, a tu propio tiempo. Si habláramos ya en otros términos, en cada dimensión, en cada espacio, en fin, no, en todo, ¿no? Y nosotros realmente lo único que estamos haciendo es fluyendo y siendo conscientes con esa parte también inconsciente, como que la consentimos y entonces nos ponemos en contacto y hacemos esa sincronía, ¿no? Esa sincronía a veces entre los dos hemisferios, ¿no? Que la parte más creativa, la más inconsciente, o necesariamente inconsciente de la que hablaban, o la parte de este hemisferio derecho, con la izquierda y con toda la vida, que es la parte, pues bueno, la parte de racional, las dos historias, que son una sola, que se mezclan. Y bueno, cuando se logra eso, suceden este tipo de cosas. Y efectivamente, la forma de hacer terapia a veces, por eso hay tantas terapias que dicen, bueno, pues sí, alguien puede ir a hablar y platicar con alguien y de repente se resolvieron muchísimas cosas. O en una sesión, ya de una sesión así como estas, también se resuelven no solamente lo que quieres resolver, sino se abren muchos caminos, se resuelven otras cosas que no pensabas. A veces hasta el terapeuta, y no a veces, yo diría que siempre, siempre, los dos, o sea, los cuatro cerebros, por así decirlo, están siempre creciendo y siempre evolucionando y siempre aprendiendo. Entonces, no hay forma de que no se transformen, ¿no? O sea, no hay forma de que digas, no, pues a mí no me va a pasar nada, yo no. O sea, no. Ujú. Si tú no estás dispuesto a conectarte y también a participar y cambiar, pues bueno, pues ya no estamos hablando ahí de una psicoterapia y de un crecimiento para ninguna de las partes. Oye, tú Entonces, tienes ahí una anécdota, Paco. Ahí te voy a interrumpir dime. porque ahora que estábamos platicando y planeando Ujú, este video, ¿te acuerdas lo que me decías? Me parece que fue con Jorge Adia, ¿no? Que le ¿sí? decía, ok, si no puedes respirar tú, fue con Jorge y con Ted, me Ah, ok. parece. Para que lo platiques, ahorita que dices esto, cómo esta interacción le decía, si no puedes respirar tú, despreocúpate que ya respiro yo por ti. Bueno, esa fue una de muchas cosas, ¿no? Que justamente pues estaba muy interesante y bueno, usas la respiración normalmente para entrar en trance y contactarte, en fin, contigo mismo, con la sabiduría universal, con todo. Pero en este caso era una operación que había una operación que se tenía que hacer Tere y que decidió hacerla sin anestesia, ¿no? Entonces Jorge estuvo ahí y una de las cosas que él decía y le contaba a Tere era, en ese momento, era esa parte de que si había alguna dificultad para respirar, despreocúpate, ¿no? Yo respiro por ti. A ese grado de decir, esa parte no era una técnica, o sea, era algo que él sintió, que él en ese momento se contactó, igual que otras cosas que había, que a veces él mandaba, por ejemplo, a las células de vacaciones para que tuvieran cosas, otro tipo de funciones o simplemente digerir, ¿no? Las emociones y ese tipo de aportaciones que después se fueron ya plasmando, pero que surgieron de ahí, de esos momentos, ¿no? Igual, por eso, igual que la música, cuando yo te decía como la música, por ejemplo, cuando yo componía y que de repente decía, ¿cómo es que haya cursos para componer? Yo también
veía tan natural todo esto que después decía, bueno, ¿cómo es que se está armando una maestría en psicoterapia ericksoniana? O sea, ¿cómo se está armando si es algo que tú lo traes, que es natural? Digo, porque así me tocó vivirlo. Pero bueno, estuvo muy interesante porque primero, igual que la música, me tocó vivirla, ver algunas cosas, conocerlas, experimentarlas en mí mismo. Y después de mucho tiempo me tocó vivirlas en la parte como alumno de la maestría, también como maestro, como todo. Entonces todos esos diferentes enfoques llegaron a lo mismo, ¿no? Igual a lo mismo de la conclusión de la música. Era más como para entender cómo funcionas o cómo funcionamos que simplemente ir a aprender una receta. Digo, a lo mejor si no sabes nada, empiezas a verlo porque puedes llegar sin saber nada. Es tan natural que te vas metiendo y te vas metiendo y que si te dejas ir, pues puedes llegar a ser un muy buen terapeuta sin tener que tener tantísima información, ¿no? O puede pasar al Ujú. revés, que tengas tanta información y que no dejes fluir. En fin, hay muchas posibilidades, pero lo más importante es lo que tú decías. Esa anécdota de despreocúpate, ¿no? Yo respiro por ti. O esto de despreocúpate, tus células se pueden ir de vacaciones mientras estás haciendo otras cosas, o tu mente o tu cuerpo. O este tipo no sé, de conversación y de inducciones. Justamente, todo este tipo de cosas son parte de lo que muestra cómo puedes ser un gran terapeuta si te dejas fluir, ¿no? Si te dejas conectar, si haces ese concierto para los cuatro cerebros. Ese libro fue de los primeros que yo me regaló Tere, ¿no? Está increíble porque yo te digo que le agradezco muchas cosas, lo tengo ahí con su dedicatoria y a mí me gusta muchísimo porque es más, se los recomiendo porque es uno de los libros que muy fácilmente te dice de qué trata la psicoterapia ericksoniana, ¿no? Y bueno, y de ahí pues para expertos como para no expertos puede ser una explicación muy interesante. Y Ujú. sí, Gina, ¿no? Así como eso, digo, pues hay muchísimas anécdotas. Hay veces que la gente creía que era magia, ¿no? Y que esa línea mágica, digo, lo hemos leído también, desde Milton Erickson también había gente que creía que era como magia, que era como... Y hasta la fecha, mucha gente también piensa, porque de repente se solucionan cosas que son muy difíciles que se solucionen y menos tan rápido, pero que bueno, así sucede, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ahorita que estoy diciendo esto de una vez con unos pacientes, que una señora cuando acabó la sesión estaba llorando porque su esposo lo vio y empezó a platicar su esposo de algunas cosas que pasó en la sesión y yo me quedé así, dice, no, es que dice, estoy llorando pero de alegría, de no creerlo, porque él ya había perdido la memoria de esto, ya no había tenido este contacto con estos recuerdos y bla bla bla, y eran cosas que se trabajaron paralelamente a lo que se trabajó, ¿no? Que podrían parecer magia, pero pues no son magia, es simplemente que así funcionan muchas cosas que nosotros no sabemos cómo funcionan, pero que nuestra sabiduría universal o nuestra parte universal sí sabe, ¿no? Y lo hace maravillosamente como lo es los procesos automáticos como la digestión o la respiración que no sabemos ni necesitamos saber cómo hacerle para que una comida se vaya dividiendo entre vitaminas y a dónde se van esas vitaminas o la respiración hacia dónde se va. Simplemente te comes la comida o respiras y se hace el proceso y así se debe de hacer con la psicoterapia, ¿no? Ujú, ujú. Ujú, Sí, 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 tienes toda la razón. Pues Paco, creo que tenemos tema de ujú, conversación para echarnos 3 horas, pero bueno, tenemos que ir acortando un poquito para que también claro, los dejemos picados a los que nos están viendo y próximamente podamos hablar de otros temas. claro, Pero respóndeme antes 2 preguntas. La sí. primera, ahorita decías, ¿no? Para ser un terapeuta hay que fluir. ¿Cuáles serían tus consejos para las personas que nos están viendo desde tu punto de vista, que tú eres diccionando al igual que yo, para ser un buen terapeuta? Estas personas que de repente
dicen, oye, pues me están ofreciendo ahí una terapia padrísima, en donde se trabaja con estados alternativos de conciencia, en donde se trabaja de manera natural, que además es un tipo de terapia breve, porque ahorita lo mencionabas con tus pacientes que tuviste, en donde pudieran recordar cosas que ya el señor no tenía memoria para hacerlo, ¿no? Además, se mueve el paciente muy, muy rápido. Yo lo he vivido con mis pacientes y lo he vivido en carne propia cuando también trabajo en terapia con mis colegas. Para ti, ¿qué sería eso? Y ahorita te doy la segunda pregunta, pero ¿cuál sería ya dijimos que no hay recetas, pero si una persona quiere ser un buen terapeuta, al menos cuáles son los pasos que debería, desde tu punto de vista, seguir? Pues mira, como tú dices, para ser un buen terapeuta, yo creo que podríamos ser casi un programita o hasta varios, ¿no? Con diferentes tips, pero no se trata de dar tips y de ser dictivo. Yo creo que en el fondo lo esencial es ser humilde, poderse contactar desde adentro con la otra persona en una forma como más natural, como de vida, ¿no? Y darse permiso, ¿no? De percibir y de sentir y de no juzgar, de no querer de ningún momento influir o dar algún tipo de consejos, porque hay el experto, y lo decías hace rato, la experta es la persona que está ahí, ¿no? En sí misma. A lo mejor tú eres experto o conoces de técnicas y otras cosas, pero la persona es la única experta en sí misma, y cuando tú conectas y abres caminos y simplemente dejas que la persona los recorra y todo, además es padrísimo, tú también creces y bueno, creo que es una de las cosas para ser un buen terapeuta ericksoniano, pero pues hay muchas cosas, ¿no? Que os digo, pues sí podríamos hablar de varios programitas o de un programita de tips o algo así. Sin embargo, creo que es lo esencial, ¿no? O sea, hay que también conocer algunas cosas, porque sí creo que es muy delicado nada más. No como cuando nosotros éramos niños con mis hermanos que jugábamos a veces a hipnotizar y que era muy divertido y muy padre, pero parece que no, pero aunque no es igual que un doctor que llega y abre con un bisturí a una persona y está saliendo la sangre, o que estás trabajando, ¿no? Con una persona, con personas, y entonces tienes que ser muy respetuoso, muy cuidadoso, ¿no? Y, y bueno, creo que todo eso son varias de las cosas que hay que considerar para que realmente fluya y todo sea para bien, ¿no? Claro. No sé. Entonces, fíjate, agregaría, si me lo permites, que sí te tienen que gustar mucho las personas, los seres humanos. Ah, sí. ¿No? Tienes que tener una pasión por conocer a las personas, por escucharlos hablar, porque ya luego lo que comentas, el hacer empatía, el ser respetuoso, el dejar de juzgar, pues viene un poquito de la mano, ¿no? Y para despedirnos el día de hoy, Paco, no sé, cuéntanos una anécdota que recuerdes tal vez con tu tía o con toda la gente que iba a visitarla, con los que desayunabas, con los que platicabas, no sé, pero me imagino esa junta de intelectuales y me hubiera encantado poder estar en ellas, ¿no? A ver, platícanos una anécdota para despedirnos el día de hoy. Híjole, no sé. Hay muchísimas anécdotas. Ahorita que lo dijiste, que me vinieron a la mente algunas sesiones que hacíamos, que creo eran los jueves, por ejemplo, a las 7 de la noche, hace muchos años. Unas sesiones especiales muy... esas sí las voy a aplicar después. También me vienen a la mente otras anécdotas. Muchas con Jorge y con Rafael, con Jorge Avia y con Rafael Núñez. Es más, les voy a platicar una que me acuerdo que pues fuimos a festejar. Y estábamos ahí platicando de muchas cosas, y de repente, pues como salían cosas naturales, me acuerdo que decían que habían creado un monstruo, ¿no? Porque, pues bueno, entre la música, entre los experimentos, entre mil cosas que ya les platicaré después de anécdotas específicas, pues sí, habíamos creado realmente algo muy, no sé, muy fuera de lo normal, que para nosotros era como lo normal. Y me acuerdo mucho de ese momento con mucho cariño, ¿no? Y te digo, yo les agradezco mucho a todos ellos de que estábamos ahí, pues, bueno, de que yo estaba ahí con ellos en esos momentos tan importantes, ¿no?
A lo mejor como conejillo de indias, pero también pues, participando con la música y con muchas cosas. O sea, fue una experiencia muy padre. Sí, Después porque voy a pensar en otras anécdotas y te te, las digo. te dejaban meter ahí tu cuchara y eso era padre, porque no nada más era Sí, bueno, hacer experimentos calla y escucha, ¿no? Metías tu cuchara y te tomaban en cuenta y eso estaba padrísimo. pues era como, sí, o sea, había cosas muy interesantes, de veras, así que sí, y gracias que me dejaban hacer muchas cosas, porque justamente, por ejemplo, recuerdo con la música grabamos incluso sonidos del vientre materno y de la respiración y los otros que escogíamos con Terry. Hacíamos de repente grupos y probábamos en grupos que a veces iban muy profundo en trance, nos quitábamos algunos sonidos, luego investigábamos. Terry me llevaba muchas veces algunos escritos o libros o recomendaciones de cosas que hablaban de la parte de la música, en la parte digamos ya más de psicoterapia y empecé a estudiar eso y varias cosas que se hicieron como a nivel investigación y como a Ujú. nivel experimentación, porque fue algo que nació de ahí, ¿no? Nació de ahí y, y bueno, va a seguir evolucionando esto muchísimo, aunque la esencia de todo, como decíamos, y yo tal vez con eso me gustaría como que se quedaran, la esencia de todo está ahí adentro, es parte de la vida y todos los recursos están ahí adentro de nosotros. Todos podemos de alguna manera tanto ser buenos terapeutas como buenos pacientes, que yo no diría buenos pacientes, diría simplemente crecer, ¿no? Crecer. Todos tenemos mucho que crecer siempre. Yo creo que dejamos de crecer hasta que nos morimos y quién sabe si en ese momento dejemos de crecer, quién sabe qué pase. En fin, creo que esta parte de lección de vida es lo que más a mí me deja y por lo que a mí me apasionó tanto también o me apasiona este tipo de cosas, ¿no? De poder, pues como dices tú, hasta crear un poquito, ¿no? Y ser un poquito cada vez algo diferente. Pues así amigo, y sobre todo el que podamos coincidir, ¿no? En Ujú, aquí esta ahora, así me da es. muchísimo gusto que hayamos tenido tiempo, porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Paco y yo siempre queremos hacer un montón de cosas juntos y entre las actividades de ambos siempre vamos por otros lados y por fin, después de muchas pláticas, yo creo que a muchos años Sí, comentando estas cosas, pudimos aterrizar esta pequeña platicadita que me dio muchísimo gusto que hayas igual a aceptado, mí, Paquito. Te lo digo desde el fondo de mi corazón, tú lo sabes lo mucho que te quiero. igual. Y pues agradezco tu tiempo, agradezco que hayas estado hoy con nosotros y seguramente ya habrá otras ocasiones para que podamos seguir platicando y ahondando en estas experiencias y en estas anécdotas y en todo lo que tú estás haciendo ya de manera personal, porque además traes ahí unos proyectos bien interesantes. No, gracias Gina, yo también te quiero mucho y te agradezco mucho, ¿no? Y claro, o sea, yo encantado de seguir haciendo cosas juntos, de verdad, pues para mí es increíble, te lo agradezco mucho y pues aquí estaremos, ¿no? Va que va, pues por aquí estamos y a todos los que nos vieron, muchísimas gracias. Y recuerden que cada semana estamos subiendo contenido. Voy a poner aquí Ujú. los enlaces a mi canal, al de Paco, para que también lo puedan seguir. Y pues un placer. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego, mil gracias Gina. Igual.